Muy bien, pues buenos días. El día de hoy estamos ya a 3 de septiembre de 2025, aquí en Ciudad Ecatepec de Morelos, Estado de México. Nos encontramos aquí en Bulevares, en la zona de San Cristóbal, entre la 3030 y la Avenida Morelos, y estamos transmitiendo desde las instalaciones del Mexiquense, Videovisión El Mexiquense, periódico de la identidad estatal, comunicación digital, y lo hacemos a través de nuestras dos frecuencias, la de Videovisión El Mexiquense, que amablemente nos facilita el amigo Padrón Lara, y lo hacemos también a través de República Municipalista, la plataforma de comunicación política que hemos impulsado para que los asuntos de la vida pública de las comunidades se instalen en la mesa de la opinión pública nacional. Hoy tuvimos que empezar el programa más temprano, tradicionalmente lo hacemos a las 12 del día, pero hoy iniciamos a las 11, porque tenemos que irnos pronto, vamos a ir a la Ciudad de México a un encuentro con la Asociación de Peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en donde están haciendo un esfuerzo por profesionalizarse, por profesionalizar y hacerle ver a la Ciudad de México la importancia de dotar de mejores condiciones de trabajo a este cuerpo tan importante para la investigación y resolución de conflictos y encontrar la verdad en los delitos que se cometen en la Ciudad de México. Así es que, amigas y amigos, si pueden ir, el evento empezó a las 11 de la mañana, termina a las 3 de la tarde y es en meritito en el Zócalo de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución número 7. Ahí está la sede de la Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la Ciudad de México, y este evento pues se va a realizar el día de hoy. También pues quiero saludar a todos los padres de familia que esta semana están, diría yo, de plácemes por un lado, pero también con estronándose los dedos, como decimos en el pueblo, por el reinicio de clases de los niños de educación básica. Ya los chicos de educación media superior y superior ya habían entrado, pero el día de lunes se iniciaron las clases de 28 millones de niños de educación básica, que pues es todo un fenómeno social en nuestro país, en nuestras comunidades. Desde el gasto que hay que realizar, quizá además de la época de vacaciones de diciembre, de fin de año y del 10 de mayo, creo que el regreso a clases es la época de mayor actividad económica, de mayores apuros de las familias y al mismo tiempo de mayores emociones, desde los pequeñitos que entran por primera vez a la escuela hasta aquellos que regresan a encontrarse con sus amigos, conocidos y con sus profesores y directivos. A todos ellos, pues nuestros deseos de que este año escolar sea para bien, productivo, de mucho aprendizaje, de mucha formación y que se complemente con el trabajo formativo de los y las familiares de estos pequeños y de estos jóvenes que hoy inician clases. No es un asunto fácil, me estoy acordando que el caso de mi nietecito, yo ya no tengo hijos en edad escolar, aunque los mayores están estudiando posgrados, pero ya se arreglan por sí mismos, se las arreglan por sí mismos, pero en el caso de los nietos, ¿cómo se da uno cuenta entre los 5 y los 8 años que crecen rapidísimo? De pronto el uniforme de que todavía les quedaba en julio ya no les queda en septiembre, es impresionante. Y ya ven las escuelas como son, que de pronto te piden el uniforme para una cosa, el uniforme para la otra. Y acá en el Estado de México, pues todavía no se promueven, no se difunde los programas sociales que incluyan la dotación de uniformes a los jóvenes y a los niños de educación pública, al menos. En la Ciudad de México ya es una tradición y es justamente uno de los programas sociales que debería metropolizarse. En fin,
el acceso a la educación debería ser gratuito y el Estado debería satisfacer la necesidad de contar por parte de los niños y jóvenes de las condiciones adecuadas para el desarrollo de su carrera escolar, carrera académica y su formación física también, porque es una edad excepcional para que hagan actividad física. Efectivamente, como algunos me estarán sugiriendo, pues estamos haciendo tiempo porque nuestra invitada de hoy, la compañera Elsa Arroyo, se quedó con que el horario era el de las 12. La estamos esperando a ver si llega porque el tema que hoy queremos conversar con ustedes y valdría la pena que nos den sus opiniones y sus comentarios, tiene que ver con el informe que el lunes presentó nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Como ven, el tiempo se fue de volada. La presidenta está cumpliendo 11 meses, pero la ley le impone la obligación de informar el 1 de septiembre al instalarse el periodo ordinario de sesiones del año legislativo, presentar su informe de actividades, su informe de gobierno. Así es que el lunes pasado, en, una, en un evento importante en Palacio Nacional, la presidenta explicó a la sociedad y a sus invitados en qué destaca ella el trabajo del gobierno de la República. Ese informe con lujo de detalles fue presentado al Congreso de la Unión, a los senadores y los diputados que estaban más entretenidos en el pleito y en el conflicto que en recibir el informe, pero finalmente, después de la ceremonia formal de entrega del informe por parte de la secretaria de Gobernación, pues el show del Congreso de la Unión continuó con los mismos involucrados de siempre. La buena noticia es que lograron designar por consenso en la Cámara de Diputados a quien habrá de presidir la Cámara de Diputados. Es interesante que será presidida por una diputada que no es del grupo mayoritario y es interesante que el grupo mayoritario votó por ella. Esto es algo singular que demuestra que cuando se quiere se puede lograr acuerdos que le den estabilidad y pluralidad a las instituciones. Lo mismo sucedió, pero en otro sentido, en el Senado, donde Laura Itzel Castillo de Morena fue designada presidenta del Senado con el apoyo total de las bancadas de la Cámara de Senadores. Entonces, si quieren, se pueden poner de acuerdo y si hacen show es porque así lo han decidido para mal de la República y creo que deben tomar el ejemplo de la designación de sus presidencias de diputados y de senadores como un ejemplo de lo que se puede realizar. Así es que, amigas y amigos, voy a dar cuenta de una síntesis muy apretada de lo que fue el informe, lo que comentó la presidenta sobre el informe de gobierno, y les ruego que en lo que llega la invitada, ustedes nos digan sus asuntos, sus comentarios, sobre todo, por favor, díganme qué opinan, qué impacto ha tenido el gobierno de Claudia Sheinbaum en su territorio, es decir, en su municipio, en el Estado de México, en esta región central del país. Ayúdenme, díganme si alcanzan a percibir algún efecto positivo del gobierno federal en su municipio, estado o región, o si de plano consideran que le falta mucho trabajo por realizar al gobierno federal. Hay que destacar que este informe es un informe especial porque es la primera vez que lo da una presidenta, por un lado por ser mujer, pero por otro lado porque la titular del Ejecutivo tiene la aprobación más alta de la historia. Es decir, da un informe ante una sociedad que la aprueba en más de un 70%. Ni Andrés Manuel, ni Fox, ni Calderón, ni Cedillo, ni Peña Nieto, ninguno de sus antecesores tenía en su primer informe una
tan elevada popularidad como la tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso quiere decir que 7 de cada 10 de los que nos están escuchando aprueba por alguna razón el ejercicio de gobierno de la presidenta y un 30% no la aprueba. Díganos por qué. Eso ayudará al debate público. Vamos entonces a presentarles este resumen, esta síntesis apretada de lo que, en mi opinión, fueron las características principales del informe de gobierno. Lo primero que hay que destacar es que es un informe de 11 meses. También hay que señalar que en este informe inicial lo que la presidenta esbozó fue el inicio de procesos y de proyectos que irán tomando forma conforme se desarrolle su administración. Un primer aspecto que subrayó la presidenta es que se trata de un año de continuidad que intenta profundizar las reformas, las transformaciones del régimen actual de la 4T. La presidenta da por hecho que este año es una especie de año 7 de la 4T, aunque también señala que tiene un toque, un sello especial y distintivo definido por la personalidad, los principios, los valores y la trayectoria de la propia presidenta y del nuevo gabinete. La presidenta estructuró su informe sobre la base de 10 ejes que ella considera como los principales del proyecto de nación que está impulsando la 4T. El primer aspecto que destaca es el de bienestar para todas las personas y subraya algunos programas que a mi juicio son de alto impacto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El tema de las pensiones para adultos mayores, el del programa de jóvenes construyendo el futuro y el de las becas Benito Juárez, que además de incrementar los apoyos, la cantidad de apoyo, se incrementa el padrón de estos programas. Es una de las cuestiones que ha incidido en la reducción de la pobreza. El segundo aspecto es el de la seguridad humana y la paz. Aquí quizá es el aspecto en donde se aleja más del anterior gobierno, porque está planteando que aquí no se trata del año 7, sino se trata del primer año de una nueva estrategia de seguridad basada en inteligencia, coordinación y focalización de los delitos de mayor impacto, sin dejar de atender las causas estructurales de la violencia. Bueno, pues esto es nuevo. Pasamos de la etapa de los abrazos y no balazos a la etapa de los proyectos y operativos de profundidad que se están realizando desde la Secretaría Ciudadana de Seguridad Ciudadana de Harfuch. Ya llegó Elsa Arroyo, vamos a recibirla y seguimos con el resumen. Bienvenida, Elsa, por favor, toma asiento. Ya te estábamos esperando. Sí. Está el micrófono puesto. Te saludo con mucho aprecio. ¿Cómo estás? Gracias, bien, ingeniero, muchas gracias. Vienes por la desde la invitación. Guadalupana Inn. Así es. Estoy haciendo un resumen de lo que fue el contenido del informe y luego te voy a pedir una intervención para que nos des tu opinión. Sí. Elsa es quizá la más destacada líder y una de las personas más influyentes de Ecatepec en el ámbito nacional y mundial. Ella es integrante de la Red Mundial de Mujeres de Base, de la Comisión Guairú, que es un órgano consultor de ONU Mujeres. Y además preside en México la Asociación Civil Mujeres, Democracia y Ciudadanía, que impulsa estrategias y políticas públicas en temas como la violencia de género, la inclusión económica de las mujeres, el derecho a la alimentación, el desarrollo de las mujeres rurales. Ahora mismo están impulsando el tema de organizar y capacitar a las comunidades para enfrentar los riesgos derivados del cambio climático.
Así es que hoy es un honor que estés con nosotros, Elsa María. Gracias, ingeniero, Gracias. por la invitación. No, al contrario, a la gente y a mí nos va a interesar mucho qué opina alguien con tanta información y con tanta experiencia sobre este informe de la presidenta Sheinbaum. Continúo ahora con el tema de la honestidad y cero corrupción. La presidenta sostiene que trae un proyecto de austeridad y prometió mantener una administración honesta y eficiente. Bueno, por lo que hemos visto en las últimas semanas del comportamiento de la gente de Morena en el Congreso, de algunos funcionarios federales, de muchos estatales y de casi la totalidad de los municipales, este tema de la honestidad y cero corrupción debe ser uno de los desafíos principales, igual que el tema de derechos humanos y libertades. Aunque yo veo una presidenta comprometida con la protección de los derechos, la libertad de expresión y no discriminación, no veo a un régimen comprometido igual que la presidenta. De entrada, las corporaciones de seguridad están mal y la prestación de servicios públicos ha generado una crisis de derechos de la que seguramente nos va a hablar Elsa Arroyo. En materia de economía para el bienestar y la soberanía, aquí creo que se está hablando más del querer ser que del ser, porque nos hablan de impulsar un crecimiento económico que efectivamente la economía ha funcionado mejor de lo que se esperaba a pesar de los aranceles, pero todavía falta que el crecimiento logre la promesa que nos hizo desde la 4T, desde Andrés Manuel, de un 4% anual. La presidenta habla del apoyo a las pymes, autosuficiencia alimentaria y continuar con proyectos que debieron estar terminados desde el gobierno de Andrés Manuel, porque a ellos se enfocó todo el dinero, pero asuntos clave como el Tren Maya y el corredor interoceánico siguen sin terminarse y son una pesada carga para la administración actual. Nos ha hablado también de soberanía energética y transición energética. La recuperación de Pemex esperamos que llegue pronto porque cuesta carísimo sostener Pemex. Yo creo que cuesta lo mismo sostener Pemex que todos los programas sociales del gobierno federal y la CFE todavía no la vemos produciendo ganancias. Es cosa de analizar el tema, pero la presidenta está trabajando en él. Nos habló también la presidenta de el trabajo y su compromiso más bien hacia la igualdad de género y la inclusión con un objetivo principal que es erradicar la violencia, pues ahí sigue siendo un objetivo. Creo que siendo especialista en el tema, Elsa también podrá comentarnos. En materia de ciencia, humanismo, tecnología e innovación, este informe destaca porque el resto de los presidentes, al menos en lo que va de este siglo, no habían pelado este tema. Y en el caso de la presidenta Sheinbaum, pues nos está avisando que vamos a desarrollar drones no tripulados de producción nacional, el carro eléctrico y otros proyectos que tienen a más de 500 investigadores proponiendo proyectos específicos nacionales de innovación. Nos habló también de promover el diálogo y la solución pacífica de conflictos a través de una estrategia de cultura de paz y reconciliación. No sé qué opina Elsa al respecto, pero me parece que aquí la Secretaría de Gobernación y los estados no han hecho propio la importancia y el perfil de esta propuesta. Finalmente, por lo que se refiere al contenido del informe, nos habló de un tema que es la proyección internacional y la soberanía, un tema que desde que llegó Trump, pues ha sido dominante y en el que nos insiste la presidenta en que no permitamos la intervención, que propiciemos condiciones para la autodeterminación y la cooperación y algo muy importante, priorizar la relación con América Latina y el Caribe. Un dato muy bueno y que hay que tenerlo muy presente, ha sido la decisión de inscribir a México como país observador de la alianza de los BRICS, ese grupo
de economías compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que han decidido unirse en un modelo de comercio, en un modelo económico propio y en el que México se había negado a participar, pero que ahora la presidenta Sheinbaum, en una muy diplomática respuesta a la política de los gringos de aranceles, pues ha decidido iniciar el acercamiento y posible integración a las BRICS. Estos son los 10 aspectos que contempla, en mi opinión, de manera más destacada el informe de Sheinbaum. Elsa, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, pues estadísticamente vamos bien, ¿no? Yo tengo muchos años de escuchar informes presidenciales, casi desde que era niña. En mi casa había esta, pues, cultura de escuchar el informe, sentar a la familia frente al televisor y escuchar lo que nos tenía que decir el mandatario, ¿no? Siempre los números que se expresaban en esos informes que yo he escuchado desde que era niña, pues el país iba excelente, íbamos para arriba, lloramos con López Portillo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la realidad de los mexicanos en común, pues no había esta percepción de que íbamos avanzando y de que íbamos mejorando, ¿no? Entonces, para este primer informe de Claudia Sheinbaum, pues esperemos que en los próximos meses y años el general de los ciudadanos, pues podamos percibir estos avances que se nos han informado en este primer informe de gobierno. A mí me gustaría referirme particularmente a las acciones que tienen que ver con la igualdad sustantiva que ha pregonado la presidenta. Para quienes no estén familiarizados con el término de la igualdad sustantiva, esto quiere decir que se busca lograr que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades reales de ejercer sus derechos humanos y no solo estén contempladas en las leyes, sino lo podamos hacer realidad en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en México pues está garantizada la vida libre de violencia de una mujer, pero en la vía de los hechos, pues esto no ocurre así para miles de mujeres, ¿no? Dentro de lo que marcó Claudia Sheinbaum en este primer informe de gobierno, a mí me gustaría decir que de sus 100 promesas que nos dio a conocer una vez que tomó el mando, de esas 100 promesas, solamente 7 estaban destinadas con las mexicanas y bueno, para este primer informe solamente hizo mención de 2 de esas promesas, ¿no? Estas 2 acciones que podamos decir tienen que ver con el programa SOS Mujeres, que es un programa que incluye una línea nacional para la atención de mujeres víctimas de violencia. Una vez que denuncian su caso en esta línea 079 asterisco 1, se genera un expediente a nivel nacional. Y bueno, eso a mí me parece que es bueno. También ha mencionado con respecto a todo este programa, todas las acciones, ¿no? que se han destinado a ello. También otra cosa que a mí me parece importante destacar es que se han reformado algunos artículos de la Constitución Política Mexicana para garantizar la igualdad sustantiva, ¿no? Ella hace referencia a la reforma a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad, ¿no?
y bueno, ella refiere que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias y eliminar, por ejemplo, la brecha salarial, ¿no? Entonces, estas acciones, pues a mí me parecen buenas, ¿no? Como un primer impacto, pero sin embargo hacen falta muchas cosas más. Otro aspecto que a mí me parece importante, que menciona en su mensaje y que lo desglosa un poco más en el informe en sí, que es un informe de 1226 páginas, es, por ejemplo, la creación de este sistema de cuidados, que no está bien establecido todavía, pero ella hace referencia a que quienes se van a hacer cargo de este sistema de cuidados o la responsabilidad va a descansar sobre el DIF, ¿no? Entonces, pues habría que ver cómo va a operar esto. Según esto, ya empezó en Chihuahua, con un modelo de atención a la primera infancia que va desde los 40 hasta los 1000 días de vida, ¿no? Entonces, pues estas acciones me parecen importantes, ¿no? Como parte de la jefa del Estado mexicano, ¿no? También a mí hay otro punto que me gustaría destacar mucho, que es en cuanto a los delitos de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, ella habla que hay una reducción nacional en 11 meses y habla, por ejemplo, que se redujo 20% el robo de vehículos con violencia bueno, lo redujo 20% y se encontraba en 31%. Y en el caso del feminicidio, la reducción fue del 34%, ¿no? Pues son cifras considerables buenas. Sin embargo, en esta parte, ella no hace mención al tema de la desaparición forzada en México. La desaparición forzada también es un delito de alto impacto en México y no está considerado. Las personas siguen desapareciendo en México, ya sea porque buscan un empleo o por otras razones, ¿no? Y las mujeres igual siguen desapareciendo, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues olvidó mencionar a las 394 mujeres víctimas de violencia feminicida que van entre enero a julio de 2025, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tampoco habló de otras formas de violencia registradas, como las 1,276 víctimas de homicidio doloso, las 46,545 que enfrentaron lesiones dolosas, las 307 víctimas de trata de personas, las 157,351 sobrevivientes de violencia familiar, las 12,257 sobrevivientes de violencia sexual, las 170,643 que llamaron a emergencias por la violencia que enfrentan, las 4,746 víctimas de abuso sexual y las 7,795 víctimas de acoso y hostigamiento, ¿no? No sé si No, 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 pues o me nos pones ante la realidad y eso es bueno, ¿no? Ojalá que los legisladores ahora que desglosen el informe de la presidenta, porque para el público hay que explicarlo. El objetivo no es nada más como antes era que la entrega del informe sea el día del presidente. ¿Se acuerdan ustedes antes, ya que mencionaste el pasado? El informe se transmitía en cadena nacional y tú veías los pasillos, las banderotas, los papelitos, y el presidente hacía como que un sketch, ¿no? Una onda ahí de yo soy y los demás le rendían pleitesía, y para los más jóvenes va a resultar increíble, pero duraba más el besamanos que el informe, a pesar de que eran informes de 2 o 3 horas.
el presidente se echaba una lectura inmensa de fojas, para tratar de convencernos de que estábamos en el mejor mundo mundial. Y lo grave es que al terminar el informe, el presidente se paraba en el presidium y pasaba a la gente, los diputados, los líderes, los visitantes que habían sido invitados, y había quienes le besaban la mano a los presidentes. O sea, se le decía el besamanos porque era quien besaba. Había personas que le besaban la mano al presidente en una especie de culto, de tributo a la personalidad, pues que llevó a que el presidencialismo en México se exacerbara. Esa práctica se eliminó con el tiempo porque no tenía sentido, y ahora pues el informe se entrega y la directiva de la Cámara de Diputados le debe pasar a cada diputado un ejemplar del informe para que en el seno de las comisiones se dé una opinión sobre el informe. Y ya que se juntan todas las opiniones, la mesa directiva las vuelve a agrupar y le propone a la Cámara de Diputados emitir una opinión sobre el informe. La mayor parte, sobre todo en un Congreso dominado por los partidos de la presidenta, pues las opiniones son positivas, pero hay espacio para que la oposición deje ahí sus críticas. Lamentablemente, la oposición en México ni critica y, como dicen los jóvenes, ni picha, ni cacha, ni nada, ni dejan que la sociedad civil se exprese. Sería muy pertinente que las comisiones de la Cámara de Diputados y de Senado abran sus puertas y escuchen a quien tenga que decir una opinión crítica, preferentemente constructiva, y si no, pues cruda como es la realidad, pero que el pueblo pudiera en cada comisión expresarse y que los diputados federales estuvieran obligados a preguntarle a la gente qué opinan del informe y que esa opinión la llevaran al Congreso. Por eso es bueno que tú le estés poniendo carnita a la realidad para que ustedes cotejen con la expectativa que ha marcado la presidenta y los datos de la realidad que nos está exponiendo la compañera Elsa Roya. Sí, ingeniero, fíjese que antes el informe de gobierno era pues el día del presidente y ahora de la presidenta, ¿no? Y como usted dice, se anunciaba con mucha algarabía. Yo recuerdo cómo iban en este automóvil Descapotado, sí. descapotado, donde caían los papelitos tricolores o de colores. Que lo llevaban del Zócalo a San Lázaro y luego de regreso, ¿no? Y la gente se arremolinaba alrededor de este transporte, aplaudían, vitoreaban, gritaban. Bueno, todo era algarabía, ¿no? Y en las casas de las personas que veíamos el informe, pues también era toda una algarabía, ¿no? A nosotros no es que no quisiéramos, teníamos que ver el informe y ahí teníamos que permanecer de principio a fin. Y bueno, yo aprovechaba hasta para dormirme un ratito, ¿no? Y despertar y todavía no terminaba el informe porque era larguísimo. Bueno, a mí se me hacía larguísimo, ¿no? Y no había otra cosa que ver en la tele porque era cadena nacional. Era cadena nacional, efectivamente, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho hacer referencia a estas anécdotas porque cuando terminaba, mi tío decía, vamos bien, el país va bien, hacía una declaratoria solemne. Pero fíjese que era como muy irrisorio, a mí me parecía, porque nosotros vivíamos en la pobreza, ¿no? Y entonces el que mi tío dijera, vamos bien, el país va avanzando, todo está bien, pues a mí se me hacía como un tanto irrisorio, porque yo decía, pero bueno, pues
no tenemos nada, mi casa era humilde, pobre, y bueno, pero había esa situación de decir vamos bien. Entonces yo me gusta hacer mucho como la metáfora de que el que yo haya crecido viendo esos informes y que ahora tenga una postura crítica hacia ellos, tiene que ver también con esa madurez que el pueblo mexicano ha alcanzado, ¿no? Y que ahora pues es muy difícil, bueno, no dudo que haya gente que todavía se crea todas estas cosas que se dicen y que puedan decir, pues vamos bien, ¿no? Pero habrá otra parte de la ciudadanía que ha crecido, que tiene quizás una postura un poco más crítica, sin decir que todo lo que se está haciendo está mal, no, yo creo que hay cosas que se han empezado a hacer, hace falta profundizar esa cuarta transformación y bueno, aquí en Ecatepec se nota, ¿no? Quienes vivimos aquí, pues estamos plenamente conscientes de que aquí no ha aterrizado todavía hasta el día de hoy la cuarta transformación, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos debemos de apostar a eso, a que este planteamiento de la presidenta de que aterrice la cuatro transformación en todo el país, pues siga su curso, ¿no? Pero eso no va a ser posible si los ciudadanos no nos organizamos, no nos interesamos en estos temas, no tenemos una postura crítica al respecto que podamos reforzar con datos y cifras, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta es esa, a que nos informemos para que pues demostremos que como ciudadanos hemos creído y que pues ya no nos creemos ese cuento de que el país va bien, que vamos avanzando, que se está cambiando, ¿no? Muy bien, pues les pregunté y les reitero mi petición. Anoten aquí qué impacto ha tenido este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Me interesa saber cómo perciben ustedes este esfuerzo. Hay varias cosas que se pueden mencionar. Hasta el momento aquí el señor Juan Pot nos habla de que en el tema de estabilidad económica, eh, eh, el día de hoy todavía se debe recuperar poder adquisitivo que se percibe acá en el territorio una economía estancada y hay una crisis tremenda de derechos. Los logros de la 4T, que son de reconocer, pueden ser engullidos, dice él, por esta crisis de estancamiento económico acá en la base. Él no está de acuerdo que Claudia tenga más aprobación que AMLO, pero lo que los especialistas indican es que a diferencia de AMLO, Claudia no polariza o polariza menos. Entonces esto permite que personas que no votaron por ella, recuerden que Claudia, la presidenta Claudia, ganó con el 60% de la votación y hoy la aprueban el 72-73% de los habitantes. Quiere decir que 13% de los que votaron por otros no tienen ese prurito de manifestar que aprueban el desempeño de Sheinbaum. Pero bueno, pues finalmente la discusión de a quién aprobaban más es lo de menos. Lo importante es qué percibe la población. En Ecatepec creo que hay algo que nadie había hecho ni Andrés Manuel. Y es esta presencia constante física de la presidenta, pero también económica de la presidenta. Si bien Andrés Manuel inauguró esta etapa de grandes inversiones con las transferencias directas a la población, fue lo único que hizo porque Andrés no nos cumplió lo de invertir 750 millones al año en infraestructura urbana. La presidenta Claudia está interviniendo, metiendo las manos y los pies al lodo, literalmente. Está repavimentando y dio máquinas de repavimentación. Está haciendo pozos. Está equipando electromecánicamente cárcamos. Está metida en el tema de construir vivienda y regularizar vivienda.
en fin, está en el tema del transporte, de las nuevas rutas de tren. Es decir, es una presidenta de acción e invirtiendo cuantiosos recursos federales en el Estado de México, principalmente en la zona oriente. Así es. Es obvio que en 11 meses no se nota tanto, pero lo cierto es que lo único que se nota de gobierno ahora es lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces creo que sí hay un impacto que pretende que ese esfuerzo sea correspondido por el gobierno estatal y los municipales y esperemos que así sea más pronto que tarde, ¿no? Pero la coordinación que hoy se está impulsando, encargándole a la CEGOP a través de INAFED que estén de planta en la región oriente es algo que ningún presidente había realizado. Sí, y fíjese, qué bueno que toca el tema porque yo tengo la impresión de que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene muy claro de qué es lo que se debe de hacer, pero le falta mucho más apoyo de los gobiernos estatales y por supuesto de los municipales o locales, ¿no? Porque a mí algo que me llamó mucho la atención en el informe de gobierno que presentó es que ella dice que por primera vez en la historia se desarrolló un programa ambicioso de tecnificación de riego agrícola. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué es importante? Etcétera. Es muy importante porque quienes hemos estado trabajando en el tema del agua con respecto a Ecatepec, hemos revisado investigaciones donde se dice que del 100% de agua disponible para el consumo humano, agrícola, industrial, etcétera, el 87% se va al sistema de riego, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta inversión que ella está haciendo para tecnificar el riego va a permitir un ahorro de agua, ¿no? Entonces, eso es importante para un municipio como Ecatepec, que, bueno, se sigue repartiendo el agua a través de las pipas, ¿no? De las pipas de los grupos de choque. Ajá. Y la noticia es que ahora también Zapase vende el agua de las pipas que distribuye Elsa. Así es, El ¿no? mercado negro del agua, mientras la presidenta está tratando de reducir el consumo agrícola a través de técnica para mayor disponibilidad para el consumo para el humano. consumo humano, porque del 100% del agua disponible para consumo humano, solamente el 14% de ese 100% es la que consume la población, ¿no? Y bueno, también ella dice que inició la construcción de 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento, ¿no? Y aquí me lleva a pensar que pues Ecatepec no tiene un proyecto que pueda ocuparse de que las personas ya no utilicemos o ya no se nos suministre el agua a través de las pipas, sino que ésta sea a través de la red, como bien lo marca nuestro movimiento en Ecatepec, que queremos agua por la red, Agua ¿no? por la red para todo Ecatepec. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel municipal, pues hay una ausencia de un proyecto hídrico que permita solventar la necesidad de agua potable que hay en el municipio. Y bueno, esto lo podemos entender, pues, porque es más rentable que el agua siga llegando a través de las pipas y no a través de la red, ¿no? Entonces, a mí me parece que debería de haber un proyecto que pudiera tener inversión federal, estatal y municipal para solventar este problema que es muy grave en Ecatepec y que ahora ya se está complicando mucho más por el sistema del drenaje, que tenemos un drenaje colapsado, ¿no? Pero bueno, estas cifras nos llevan a ver que pues, en Ecatepec, al menos con el tema de agua, saneamiento y drenaje, alcantarillado, etcétera, no se está pensando en tener un proyecto de esta magnitud que le lleve pues el buen vivir a las familias, ¿no? El agua es fundamental. Y sería una gran oportunidad.
si la presidenta está invirtiendo en recuperar sistemas de agua, pues uno de los que hay que recuperar es el de Ecatepec, porque es el sistema de agua que atiende a más habitantes y usuarios del país. Aunque digan que Ecatepec ya no es el municipio con más habitantes, la realidad es otra y el número de usuarios domésticos, industriales y comerciales de Ecatepec es superior al de otras urbes que dicen tener más habitantes. Y lo lamentable es que no haya un proyecto. Yo sé que Caen tiene uno, pero lo tiene guardado porque, por supuesto, que asumir la responsabilidad de entrarle con ese proyecto implica que le ponga presupuesto también el gobierno estatal. El proyecto para ponerle una nueva red de agua a Ecatepec y que el agua que haya, la que exista, nos llegue a todos, ya sea por tandeo por horas o por días, requiere cerca de 10,000 millones de pesos. ¿Qué son 10,000 millones para 2 millones de habitantes que durante décadas han construido por sí mismos sus redes, actualmente no funcionan y que han sido saboteadas por los mismos que se benefician de vendernos el agua en pipas? A donde quiero llegar es que la voluntad de la presidenta Sheinbaum es mucha y la capacidad y disposición de los gobiernos locales es poca. Es poca. ¿No? Y eso impide que se aproveche. La que trae la lana quiere hacerlo y los que les toca no lo quieren hacer. Así es, pues habla de la falta de compromiso, no solamente de este gobierno local, sino de todos los gobiernos locales con sus electores, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que muchos han llegado por esta avalancha de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, no porque realmente la gente simpatice o crea que van a ser buenos gobernantes, ¿no? Entonces creo que hay avances para no verlo todo en negativo, ¿no? Falta más, creo que para hacer el primer informe de gobierno, pues ahora sí como decía mi tía, vamos avanzando. Vamos bien, esperemos que... Oye, otro tema donde la presidenta le pone mucho asunto es al tema de los trenes. Sí. Y que todos, bueno, salvo uno de los proyectos, dos, el Tren Maya y el del Noreste, todos los demás pasan por el Estado de México. Así Entonces, es. Que haya trenes que tengan terminales en la zona, estaciones en las zonas zona metropolitana del Valle de México, nos beneficia a todos. Ahora sí. Con el primero que se va a inaugurar, que es el tren en su extensión hasta el AIFA, el que viene de Buenavista, pues mucha de la gente que viene de Zumpango y de toda esa región por Indios Verdes, o que le dan la vuelta por el Rosario, pues va a tener un tren que los va a traer prácticamente de su localidad a la Ciudad de México, y eso nos beneficia a todos porque desahoga las vialidades que actualmente están saturadas y que por la falta de infraestructura hidráulica y estas temporadas tan generosas de lluvia, pues se inundan, ¿no? No se inundan por basura, la basura ya la quitaron desde hace más de 2 meses, la que había ya la sacaron, se sigue inundando por obvias razones. El drenaje era para hace 40, 50 años y ahora ese drenaje ya es insuficiente, y mientras sigamos permitiendo que el agua de los cerros bajen sin contención, pues vamos a tener cada vez más agua y con los drenajes pequeños. Así es. Quienes tuvimos la oportunidad de viajar en tren, yo tuve la oportunidad de viajar en mi juventud de la Ciudad de México a Oaxaca y es una experiencia muy gratificante e inolvidable, ¿no? Aparte del... Menos peligrosa. Menos peligrosa, como que se hacen redes. Culturalmente es una experiencia. A mí me tocó ir a los 13 años todavía de México a Veracruz. Y es una cosa hermosa. Sí, atraviesas las montañas. No, es una vivencia extraordinaria. Yo en esa época recuerdo que terminé, yo iba para Oaxaca, no sabía con quién iba a llegar ni a dónde me iba a quedar, yo me quedé en la casa
de mi compañera de asiento de viaje, que iba con una sobrina que era de mi edad, y ella y yo pues como que hicimos amistad en el tren y terminamos ahí en su casa, ¿no? Pero bueno, para no salirnos del tema de que es el informe de gobierno, a mí también me gustaría comentar que en primer informe de gobierno, y perdón que me refiera a las cuestiones de género, yo sigo pensando que Claudia Sheinbaum debe de ser una aliada estratégica de las mujeres por el puesto tan importante en el que se encuentra, ¿no? Pero también es bueno mencionar que pues olvidó a las 30,270 mujeres desaparecidas y no localizadas en el país, las 15 mujeres defensoras y periodistas desaparecidas en relación a su labor, a las 16 madres buscadoras asesinadas, al 500,000 de niñas y niños migrantes que hay en el país sin acceso a educación, a las niñas que dedican más de 6 horas diarias al trabajo del cuidado, a las 20,1 millones de mujeres en pobreza, las niñas madres entre 10 y 12 años, los 10,6 millones de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de ciberacoso, las 327 que murieron por muerte materna y las 39,509 mujeres sin sentencia que están privadas de su libertad. Tampoco hubo una mención a casos inconclusos por la deuda histórica del Estado mexicano en casos emblemáticos como el de Acteal o el de San Fernando, el de los 43 de Ayotzinapa. Tampoco mencionó los matrimonios forzados de niñas, la retención del presupuesto para los refugios de mujeres, las 90 recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, que emitió contra el Estado mexicano porque en México existe violencia estructural contra las mujeres en todo el país, ¿no? Tampoco habló de los recortes al anexo 13 del presupuesto destinado exclusivamente a mujeres, donde se destinaron más recursos a programas de adultos mayores, lo cual está bien, y a la beca Rita Cetina, lo cual también está bien, pero tampoco hubo mención de la presencia de la delincuencia organizada en comunidades indígenas en el país, en nuestro propio Ecatepec, la crisis forense que vivimos y que se ha visto reflejada en los medios de comunicación, así como el asedio contra mujeres periodistas y defensoras desde la 4T, ¿no? Entonces, sí hay pendientes, esperemos que vaya avanzando, es su primer año y pues yo la sigo considerando una aliada estratégica en el tema de las mujeres. Y pues bueno, solamente los que estamos acá a nivel local nos toca hacer presión para que se pongan a trabajar nuestros gobiernos locales y se pueda ver estos beneficios en nuestras comunidades, que es lo más cercano a la participación que tenemos en nuestras casas, ¿no? Con mucho gusto tus planteamientos creo que debemos retomarlos y acercárselos a los diputados para que tengan materia que deliberar a la hora de analizar y dar su opinión sobre el informe, porque está bien decir que se valida positivamente, pero es mejor aún sugerirle a la presidenta cuáles son los aspectos que incluso con respecto a su plan de desarrollo, porque hay que decir que varios de los asuntos que ha comentado aquí la compañera Elsa se refieren a ejes, a líneas de acción de su plan de desarrollo. Entonces, si bien en un informe leído no se puede poner todo, bueno, lo cierto es que hay que destacar aquellos aspectos que siguen siendo dramáticos y que debieron merecer en ese resumen que hizo la presidenta por lo menos una oración. Ahora, el informe completo está disponible. Si alguien quiere verlo, mándeme un mensaje directo o aquí a través del chat de la transmisión, ya sea en Videovisión el Mexiquense o en República Municipalista, y les mandamos el discurso, pero también les podemos mandar el informe completo para que ustedes vean los detalles. Y si de plano alguien
le interesa mucho ver algún asunto en particular, también tenemos disponibles los anexos técnicos del informe, que es donde está la carnita, donde están los meros detalles. Por lo pronto yo quisiera ir cerrando señalando que es un gobierno con un buen tono. Me parece que a diferencia de la retórica política de anteriores gobiernos, este lo da una científica, con un perfil técnico que denota planeación, que denota método, que denota eh, perfil de administración saludable, ¿no? No se peleó con nadie, no mandó al diablo a nadie, no le reprochó a nadie, pero sí reconoció que hace falta mucho por hacer juntos. Hay desafíos evidentes que me pareció faltó más autocrítica, aunque sé que no puede hacerlo porque hay mucho que cargarle de responsabilidad al gobierno anterior en materia de salud. Una de las causas por las que la pobreza no disminuyó más, según el INEGI, es porque mucha gente, en lugar de mejorar su servicio de salud, fue excluida de los servicios de salud. Es decir, actualmente hay menos gente con acceso a la salud de la que había antes de que empezara Andrés Manuel, porque sus experimentos fracasaron. Eso no lo puede decir la presidenta, pero es un hecho que todo lo que dijo que está haciendo en salud, hospitales, clínicas, médico en casa, atención a adultos mayores, pues es enmendar la plana del fracaso que se tuvo en materia de salud. El otro fracaso fue en materia de seguridad. El fracaso fue tan grande que nos tiene prácticamente arrodillados con los gringos que usan el argumento de la fuerte presencia de los grupos del narco en la sociedad y en los gobiernos mexicanos como argumento para poder intentar intervenir, ¿no? Y además como castigo nos imponen aranceles y todo. El fracaso en materia de seguridad, que no es responsabilidad de la Sheinbaum, pero que evidentemente ahora es un desafío mayor, pues es un asunto que merece mayor autocrítica. El tema de Pemex, que les decía, gas, estamos invirtiendo muchísimo en Pemex y quién sabe cuándo va a dar ganancias, ¿no? Es como estarle metiendo un carro porque algún día lo vas a hacer taxi productivo en la familia y pues le metes y le metes y le metes, se descompone de una cosa, de otra y sigue sin jalar, aunque los especialistas de la 4T dicen que el día que jale, con eso vamos a tener suficiente. Y el otro gran tema que se reconoce, pero que no se nos dice cómo le vamos a hacer, es la desigualdad regional, ¿no? Si bien la pobreza disminuyó, no disminuyó como debería ser, es decir, en donde hay más pobreza debió disminuir más, ¿no? Eso como que es una condición que no se le ha resuelto. Y por último, también esbozó una parte de la batalla legislativa y política, que es ya parte de su agenda propia, como es la reforma político-electoral, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver con lo que planteaba Andrés Manuel, sino ya con una decisión de la presidenta de que no se vuelvan a reelegir los morenos ni nadie, que se termine el nepotismo, que son agenda ya propia de la Sheinbaum, y que ahora está planteando que los partidos políticos regresen a ser organizaciones de ideas y de proyectos y no más empresas financiadas por el recurso público a favor de una élite que ni picha, ni cacha, ni hace, ni deshace y solo nos complica más la existencia. Tendremos que seguir desmenuzando el informe, sobre todo los invito a que la próxima semana, Elsa, podamos revisar a detalle esto del Plan Oriente, para que el público conozca más a detalle de qué se trata y cómo está previsto la actuación del gobierno federal, del estatal y los municipales. ¿Quieres hacer una primera conclusión, Elsa? Sí, yo creo que la presidenta Claudia tiene muy claro lo que se debe hacer. Es una mujer sumamente preparada. Creo que se preparó para llegar a ese espacio de poder. Y en ese sentido, yo me atrevería a afirmar, es una opinión personal, que el partido está siendo un obstáculo
para que esta cuarta transformación que tanto se ha pregonado por el antiguo gobierno y por se pueda aterrizar a nivel de las localidades, ¿no? Entonces, habría que revisar, qué bueno que va a haber una reforma al sistema político y que se vean todos estos aspectos de que llegue gente de manera independiente a estos espacios donde se toman decisiones importantes para la vida de muchos mexicanos. Ojalá más gente se involucre y a mí me parece una excelente idea que podamos revisar el programa Oriente, porque ahí va a haber mucho dinero destinado al oriente, ¿sí? A estas zonas periféricas a la Ciudad de México, y pues sería una tristeza que todo ese dinero terminara en manos de políticos corruptos que no van a implementar los trabajos que se tienen que realizar y que están destinados a infraestructura pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría invitar a la gente que lo escucha, que lo sigue, a que armemos comités para ver de qué se trata este programa Oriente, cuántos son los montos de inversión, en qué se debe de invertir y que en ese sentido nos organicemos para que nuestros municipios mejoren y no nos salgan con cosas como récord Guinness, y otro tipo de acciones que no tienen nada que ver con lo que estamos esperando y necesitando de un gobierno. Sí, tienes toda la razón. Mientras la presidenta nos está proponiendo hacer cosas grandes, a las presidentas como la de Catepec andan en sus ocurrencias chiquitas de un récord Guinness para desviar la atención. En lugar de aceptar y reconocer que hace falta invertir en drenaje y agua, prefiere echarle la culpa a la gente con el tema de la basura y crear este show del récord Guinness que no aporta nada. A mí me han preguntado, ¿y qué va a ganar Ecatepec con el récord Guinness? Que $1,000,000, no nada. Al contrario, creo que va a costar más o menos $1,000,000 toda la movilización que se tendrá que hacer para intentar cumplir los requisitos que pone la organización que cobra por registrar una iniciativa de récord Guinness. Pero sí creo que es un desvío de la atención y es una tontería que mientras la presidenta de México te propone resolvamos los problemas, tú estés actuando para tratar de evadir la atención y quedar bien. Me parece que en el tema, por ejemplo, de la basura, lo que hay que plantearle a Sheinbaum es cuánto cuesta tener camiones públicos municipales que nos eliminen el costo de la recolección de basura, porque pagamos más porque nos recojan la basura que lo que pagamos de predio o de agua al año. Echen sus cuentas. Entonces sería mejor tener un sistema de recolección en el que nos comprometamos a separar la basura que seguir con el modelo actual y salir con estas ocurrencias de recoger basura en las barrancas, cuando la idea es que la basura no llegue a las barrancas, no llegue a los drenajes, y para eso se requiere un sistema de recolección eficaz, eficiente y gratuito, como marca la Constitución. Bueno, pues esa es la diferencia de pensamiento de una líder que dice resolvamos y ahí está la lana, y compañeros que llegan a los cargos por imposición, personas que llegan porque alguien los recomendó y que no llegan a resolver, llegan a administrar el conflicto y a lucrar con él mismo. Pero bueno, en el nombre sea de Dios. Sí, y que además cuando tú vas a pretender tener una mesa de trabajo con ellos, te dicen, ya escuché sus quejas, ¿no? Ya lo había yo pensado. Ajá, o nos dicen, ya escuché así como sus males, como, sí, ya, está bien, váyanse bien, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que este Plan Oriente debe de ser,
pues como el granito que nos lleve a organizarnos y no permitir que sigan saqueando al país finalmente, ¿no? Y al presupuesto. Y que no se desaproveche la oportunidad. Así Yo le es. tomo la palabra a Elsa y les invito a que le tomen la palabra. Vamos a hacer el próximo programa de difusión de qué se trata el Plan Oriente y vamos organizándonos en un comité ciudadano, en un observatorio ciudadano de seguimiento al Plan Oriente. Y ahí donde podamos participar en los COSICOBIS o en los organismos ciudadanos de control y seguimiento, participemos abiertamente y se logre verificar que la buena voluntad de Sheinbaum se exprese en buenos resultados y eso obligue al gobierno estatal y al municipal también a invertir. Pues esta iniciativa está en pie, están cordialmente invitados. Cualquier duda, queja o pregunta con Elsa o conmigo y yo le transmito la información a Elsa. Y recuerden también que tenemos la otra iniciativa de conocer a fondo y opinar sobre la reforma electoral. O sea, está bien que la presidenta está marcando una idea de cómo debe ser, pero debemos ir a los foros a decir qué tipo de reforma electoral y política queremos para los municipios. ¿Vale? Entonces ya son dos iniciativas de alto impacto que entre todos unidos y organizados podemos sacar adelante. ¿De acuerdo, Elsa Arroyo? Gracias a todos por su atención, por su participación. Un saludo a nuestras colaboradoras. Soy Monse, Mari y Samantha, que hoy estuvieron aquí pendientes. Bueno, entre un ojo al gato y otro al garabato, estuvieron pendientes de la transmisión. Buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego.